Vamos rápidamente nosotros con información porque vamos a analizar lo que ocurre en estos 208 años de la gesta libertaria de Tarija. Un tema importante, lo hemos denominado esperanza y también decepción dentro de estos últimos años con lo que ocurre en Tarija. Para hablar de este tema nos acompaña el arquitecto Adrián Ávila Rece, quien es coordinador de los PAS Presidentes Cívicos del departamento de Tarija y miembro del Consejo Nacional de PAS Presidentes Cívicos de Bolivia. Adrián, buenas noches y bienvenido. Qué gusto saludarte a través de Televisión Universitaria y de Cartas sobre la Mesa hasta el sur del país. Buenas noches, Paola, muy buenas noches a todo el país y pues muchas gracias por esta presencia, esta felicitación de estos 208 años después de esta gran gesta libertaria en el sur del país. Adrián, ¿cómo se recibe esta fecha hoy en Tarija? A pesar de que ha aportado muchísimo con el esfuerzo de la gente, con sus recursos naturales, pese a la falta de reciprocidad de muchos gobiernos, ¿cómo se recibe hoy esta fecha en Tarija? Bueno, lamentablemente, estimada Paola, los tarijeños no tenemos mucho o nada que festejar, porque a pesar de que Tarija a lo largo de su historia ha aportado mucho a Bolivia, no solamente con la batalla de la Tablada en 1817, también ha tenido un protagonismo muy fuerte en la Guerra del Pacífico, con la batalla de Canchas Blancas, luego en la Guerra del Chaco, en la Revolución del 52, con un presidente tarijeño como ha sido don Víctor Paz Extensoro, que ha permitido la inclusión de las masas y el voto universal, el acceso a la educación, que han forjado los cimientos de lo que hoy podría ser un gran país, pero que lamentablemente hoy estamos sumidos en un país con una crisis multidimensional. Me refiero a la crisis económica, a la crisis del combustible, crisis de divisas, la falta de dólares, crisis política, social, ética, moral, de salud, y pronto me temo que vamos a entrar a una crisis alimentaria también. Como bien lo mencionabas, y lo mencionan muchas personas, muchos analistas en Bolivia, Tarija ha sido la billetera de Bolivia estos últimos 18 años, por sus megacampos de gas que se han hecho gas lamentablemente. Tarija ha aportado más de 40.000 millones de dólares al erario nacional por concepto de venta de hidrocarburos. Sin embargo, hoy creo que los tarijeños nos toca reflexionar si el centralismo y el gobierno del MAS han sido agradecidos con la generosidad de nuestro suelo y de nuestra gente. Por lo que vemos, Tarija sigue en el olvido, en el castigo, sigue en la postergación por parte de las autoridades nacionales y solo se acuerdan de este noble terruño en su aniversario, ¿no? Pero para seguir mintiéndonos con obras fantasmas o de poco impacto social y económico. Por ejemplo, hasta ahora no se puede concretar las obras viales asfaltadas entre la capital del departamento y el Chaco tarijeño. Hace 25 años que se ha comenzado con la construcción de esta integración y varios tramos incluso con créditos que el gobierno otorga a las regiones del departamento para que paguemos los tarijeños con nuestra plata, siendo rutas troncales o fundamentales competencia exclusiva del gobierno central. Hoy en día nuestros choferes siguen arriesgando sus vidas en tramos intransitables en épocas de lluvia. Hasta ahora tampoco tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Tarija. Vivimos contaminando nuestro río Guadalquivir hace más de 30 años y todos los años para el 15 de abril vienen a prometernos lo que harán. Desde el expresidente Morales y estos últimos 5 años de gestión del actual presidente Arce, cada 15 de abril prometen. Pero lo cierto es que hasta ahora ni siquiera se ha puesto la piedra fundamental. Ahora este 15 de abril ha traído una comisión de la CAF para que analicen la viabilidad del proyecto de inversión, cuando le quedan 7 meses de gestión. Por lo tanto, esta promesa la heredará seguramente el nuevo gobierno y habremos sido una vez más engañados durante estos últimos 10 años. Los proyectos de energía hidroeléctrica que tenemos hace más de 2 décadas han quedado varios solamente en los papeles. Estos proyectos nos permitirían no solo generar energía,
sino ingresos económicos después de la pérdida de la producción del gas natural. En fin, hay un sinfín de proyectos prioritarios y de gran impacto para el departamento de Tarija en materia vial, energética, productiva, desarrollo humano, que solo han sido promesas. El mismo aeropuerto Orelia Plaza, que hace 2 años se aprobó 38 millones de dólares en el Parlamento para su construcción, para su refacción, ampliación y mantenimiento, pues hasta el día de hoy, apenas hay un 10% de avance de la terminal aérea. Entonces, lamentablemente seguimos viviendo en Tarija en el olvido, en el engaño, en la postergación del centralismo y del gobierno del MAS. Ahora, pero, sin embargo, estimada Paola, sí, adelante. Adrián, si me permites, Tarija aportó más o menos el 70% de la renta de hidrocarburos generosamente al país entre el 2006 y el 2024. La era del gas ha concluido, al parecer, y esto ha dejado postergado una vez más a Tarija. ¿Cuáles son las opciones para replantear este tema económico en Tarija? Una de ellas será apuntar hacia la economía naranja, el turismo, la producción de vinos. ¿Cómo ves este aspecto a partir de ahora, más allá de las promesas que año a año hacen las autoridades nacionales, que de esas habrá que evaluar cuántas se cumplen? Sí, definitivamente ese es el camino que hemos tomado los tarijeños. Por esfuerzo propio, podemos hablar de la industria vitivinícola, que no ha tenido ninguna colaboración nunca del gobierno. Sin embargo, se ha levantado y ha demostrado y ha mostrado ser un polo de desarrollo, identidad en el sur del país, en Tarija, como así también últimamente el turismo, que de pronto se ha visto que hay un gran potencial turístico en Tarija, ¿no? Que es la industria sin chimeneas. Sin embargo, yo creo que la única esperanza, estimada Paola, hoy en día para los tarijeños son las nuevas elecciones, porque definitivamente la única esperanza va a ser que cambie, que escojamos los tarijeños y todos los bolivianos un nuevo gobierno, porque este gobierno lamentablemente ha demostrado que es un sistema, un modelo fallido, que lo único que ha hecho es llevar a Bolivia a la quiebra, a malgastar los recursos que hemos tenido en la bonanza del tiempo del gas, y además de malgastarlo, de invertirlo sin ninguna planificación, con unos niveles de corrupción alarmantes, creo que nunca vistos antes en Bolivia. La corrupción cada día es peor, es más vergonzosa en este narcoestado que nos gobierna el día de hoy. En ese sentido, Adrián, Tarija ha sido castigada constantemente por ser un departamento antimacista, donde, por ejemplo, el MAS nunca pudo ganar por voto popular, por elección, una gobernación, por ejemplo, a nivel departamental. ¿Eso le costó a Tarija ese castigo, ese olvido, esa falta de inversión? Mira, es lo que pensamos todos los tarijeños. Sin embargo, no nos olvidemos de que el 2011 al 2015, obviamente con artilugios y mañas y chicanerías y persecución política, pues hicieron renunciar o escapar a nuestro gobernador que teníamos elegido, y han sido 4 años de gobierno del movimiento al socialismo con don Lino Condori. En el resto de las provincias del departamento de Tarija, casi todos los municipios son del movimiento al socialismo. Entonces han gobernado, aún así en nuestro departamento, el partido de gobierno ha tenido la posibilidad de gobernar estos últimos años. ¿Y qué es lo que han hecho? Simplemente, reitero, malgastar el dinero, ser cómplices. Las malas autoridades del movimiento al socialismo, que se han olvidado que son tarijeños, lo que han hecho es abrir las puertas de la gobernación para que el Estado siga llevándose todos nuestros recursos. De pronto ha tenido la gobernación del departamento de Tarija que asumir competencias nacionales. Reitero, los tramos camineros que son competencia del gobierno nacional, resulta que en épocas de don Lino Condori y de muchos otros alcaldes ejecutivos seccionales del movimiento al socialismo han asumido.
préstamos para que construyamos esa carretera fundamental que vamos a tener que pagarla a los tarijeños cuando es obligación del gobierno central. Ha salido mucho dinero y hemos sido castigados no solo por el MAS, yo tengo que ser honesto, hemos sido castigados por el centralismo y por muchos otros partidos que no han tenido los dirigentes, no han tenido los líderes idóneos que primero han puesto los intereses de su terruño, de nuestro departamento, de nuestra tierra, antes que los intereses de un partido político. Adrián, para finalizar, también hay que ser autocríticos porque también han existido autoridades en Tarija que no han sabido encaminar bien el dinero que hubo en su momento con inversiones que sean rentables a largo plazo, con mejorar, por ejemplo, temas de salud que son primordiales en Tarija. ¿Hay que ser también autocríticos en ese sentido? Sí, por supuesto que hay que ser autocríticos, ¿no? Nadie es perfecto y lamentablemente, reitero, acá en Tarija, todos estos años, en casi todos los municipios, 11 municipios que tenemos, generalmente han sido autoridades electas del movimiento al socialismo, de este gobierno, del gobierno departamental, reitero, en la mejor época de bonanza hasta del 2010 al 2015, cuando se debería realmente haber invertido ese gran dinero que hemos administrado los tarijeños por concepto de regalías, ha sido malgastado en complicidad con autoridades, en complicidad de tarijeños, pero de tarijeños funcionales del movimiento al socialismo, ¿no? Y bueno, y otras autoridades que seguramente han hecho lo que han podido, pero a ver, no nos olvidemos que el 80% de los recursos económicos que administra el gobierno departamental, pues casi todos vienen con nombre y apellido, ¿no? Porque en las famosas autonomías que se han quedado en el papel, nos han dado competencias, pero no nos han dado los recursos económicos, ¿no? Los recursos económicos siguen viniendo, reitero, con nombre y apellido, subvencionando muchas obligaciones y competencias del gobierno. Y bueno, estas son las consecuencias donde tenemos un departamento postergado, olvidado, que por esfuerzo propio está saliendo y estamos saliendo adelante. Y yo creo que todo el país, igual que Santa Cruz, ¿no? Ese esfuerzo propio del pueblo cruceño que hace que salgan adelante, pero no es pues por la planificación, por la buena inversión o por las buenas políticas que el gobierno, este gobierno socialista del MAS haya planificado en nuestro país. Sin embargo, los tarijeños tenemos un desafío que yo creo que tenemos que aprender de los errores, tenemos que aprender de todos estos años de malgastar tanto dinero y tantos recursos. Y bueno, de aquí en adelante, primero, tenemos que elegir bien y tenemos la esperanza de que cambiemos y tengamos un nuevo gobierno, que se cambie este modelo empobrecedor hacia todo el país y que bueno, hacia adelante podamos realmente tener buenos líderes, buenos tarijeños, donde se comience a planificar como se hacía en la década del 90, del 80, y a través de esa planificación realmente invertamos los recursos que tenemos en Tarija, que nos quedan todavía muchos recursos naturales, pero los invertamos de manera productiva para que podamos seguir generando riqueza y crecimiento en nuestro departamento. Adrián, quiero agradecerte por estos minutos dedicados a Cartas sobre la Mesa para hablar de este aniversario entre el descontento y la esperanza de días mejores para un departamento que siempre le ha dado generosamente todo al territorio nacional. Muchísimas gracias, Adrián, por ese contacto. Un abrazo hasta el sur del país y un abrazo hoy para nuestra querida Tarija. Muchas gracias, estimada Paola. Muchas gracias. Buenas noches. El arquitecto Adrián Ávila Rece, quien es coordinador de los Paz Presidentes Cívicos del Departamento de Tarija y miembro del Consejo Nacional de Paz Presidentes Cívicos, quien conversó con nosotros a propósito de la realidad dura que hoy enfrenta Tarija con una crisis económica muy profunda.